Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa de llegar a sus hogares y a sus corazones y poder conversar con ustedes sobre todos estos temas. La música, compito con ella porque está muy alta. Entonces, bueno, la idea un poco es que disfrutemos de este programa maravilloso que les tenemos preparado siempre con contenidos y con cosas que son de sumo interés para la vida, para el crecimiento. Recuerden que mis redes sociales son www.carlosfraga.com.be, mis cuentas Twitter @fragacarlos, @lavidaeshoytv y nuestro Instagram @lavidaeshoytv. Mi guayacamisa, por supuesto, de Patricia Santa Cruz, como siempre, haciendo cosas espectaculares en lino 100%, pespuntes negros y color rosa, rosa suave. Muy bien, hoy vamos a hablar del poder de lo femenino, el poder de lo femenino, ese poder que tiene esa energía femenina. Y voy a presentarles a una de mis invitados que ustedes consienten y aman profundamente. Nunca van a amarla más que yo, pero sin embargo, ella está aquí. Ella es María de los Ángeles Rondón, la psicolocutora, @psicolocutora. Mi amor, qué bueno verte. Además de seguirte permanentemente en tus éxitos internacionales, has estado hasta en Qatar. Sí, señor. Ay, Dios mío, nos van a robar, pero bueno, haremos lo posible porque no nos la roben. Además que hoy la traigo a hablar del poder de lo femenino, que la saco de su nicho, porque su nicho de padres, de hijos, de relación padres e hijos es un nicho de ella. Pero hoy vamos a darle ese permiso porque sé que tiene cosas muy interesantes que comunicarnos, que tiene que ver con el poder de lo femenino. Adelante, mi amor. ¿A qué llamas tú el poder de lo femenino? Fíjate que esta historia de meterme por estos canales y caminos tiene que ver mucho con las cosas que oigo de las mamás en el consultorio, ¿no? De las que son mamás, de las que no son mamás, de las que quisieron tener hijos, de las que no quieren tener hijos, y de repente las mujeres tendemos a quedarnos un poco pegadas en el tema de las relaciones y se nos olvida que hay algunas otras cosas que también son motivo de la felicidad y no logramos encajar porque se nos maneja mucho la culpa y entonces si renuncias al trabajo, si te dedicas al trabajo y entonces ¿quién cuida a los niños? Y si cuidas a los niños y te abandonas, hay que conseguir un equilibrio que definitivamente nosotras las mujeres tenemos la necesidad de hacer, entre otras cosas, Carlos, porque la vida pasa. O sea, lo que yo soy capaz de hacer hoy, probablemente dentro de 5 o 10 años no sea capaz de hacerlo. Y yo no creo que nosotros tengamos que sacrificar ninguno de nuestros vínculos para, digamos, en pro de conseguir nuestras metas, pero tampoco las sacrificadas podemos ser las mujeres. O sea, claro, el ser humano, la mujer tiene una carga de responsabilidades que no le delegamos a otras personas y que además seguimos siendo en estos tiempos modernos cuestionadas por el hecho de ser mujer. Hay cosas que todavía no se nos tienen permitidas hacer y hay cosas por las que se nos persigue constantemente. Y te voy a poner un ejemplo comiquísimo. Tú llegas aquí con tus canas, bellísimo, y la gente dice, ay, qué bello Carlos, con esas canas tan bello. Un hombre canoso se ve interesante. Una mujer canosa, si yo llego así con el pelo blanco un día, la gente dice, pero ¿qué le pasó a María de los Ángeles? ¿Por qué estás tan descuidada? Tú perdiste a un familiar, ¿qué fue lo que te pasó? Entonces, desde ese mismo principio que tiene que ver hasta cuáles son los proyectos de vida, a mí hay gente que todavía me pregunta, ¿y Juan Pablo? Yo digo, Juan Pablo ando feliz de la vida, que es mi hijo, conmigo en Qatar paseando, pero pareciera que ir tras lo que se quiere, lo que se desea como persona. Tiene que ser renunciar a lo otro. Tiene que ser renunciar a lo otro y no tiene por qué ser una estrategia que compitan y que se separen lo que la persona quiere ser con los roles que típicamente nos corresponden a las mujeres dentro de la sociedad. Ahora, aquí me agarraste en un tema que para mí es un tema importante y es un tema que más que polémico, creo que es un tema muy rico, que tiene mucho material. ¿Cuánta responsabilidad en eso tiene la propia mujer? Toda. Okay. Total. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros los seres humanos somos tan complejos porque somos una individualidad inmersa dentro de una sociedad en la cual tenemos cosas para dar y también cosas que recibir. Tenemos etiquetas, tenemos montados prejuicios. Nosotros, la mujer, tú le preguntas a una mujer a los 25 años y ya tú te casaste y si te casaste, ay, ¿cuándo vas a tener hijos? A mí todavía hay gente que me dice a los 45 años y la hembrita, o sea, porque además se supone que si yo no tengo una hija hembra, mi vejez va a ser solitaria. Claro. Es decir, hay una cantidad de cosas. Yo no creo que nosotros estemos llamados a abandonar ni a los hijos ni a la pareja, pero tenemos que encontrar, la mujer, la primera gran pregunta, ¿qué es lo que quieres? Exacto. O sea, ¿cuál es esa cosa que te mueve el piso? Yo siempre le pregunto a mis pacientes, cuando tú tenías 15 años, ¿qué querías ser? Claro. ¿Con qué soñabas? Y tú escuchas a las mujeres decir cosas maravillosas de todo tipo. Yo quería ser una empresaria, porque tú sabes que yo tengo una idea, que cuando uno mezcla una cosa con la otra, sale pero no se atreve. Claro.
se va replegando porque siente que tiene que ser la esposa de alguien, que tiene que ser la mamá de alguien, que tiene que ser la hija, cosa que la sociedad no le va reclamando a los varones. A Y mi eso, esposo nadie le pregunta por la hembrita, eso es un tema claro. exclusivo para mí, que tengo que ser la mamá de dos. Y además eso redunda en lo que estamos viendo hoy en día, que como hay tanto nido vacío, la mujer queda en un estado de shock de ¿y ahora qué hago con mi vida? Y estamos Sí, hablando de mujeres de 48 años, de sí, 45 años, de 50 años, de 55 años, que ahora es cuando, porque tienen la vida, la experiencia, y sin exactamente. embargo se quedan absolutamente en una depresión paralizada, donde y ahora se me fueron todos. Claro, la tristeza es válida, pero digo, se me fueron todos y ahora qué va a ser de mi vida. Claro, porque nunca te dedicaste a tu vida. Por supuesto. Entonces, ¿qué me dedico a hacer cuando se me mató? Meterme en la vida de los demás, controlar Exacto. las situaciones O de la otra quejarme casa de o cómo me quejarme dejaron. de cómo me dejaron en este estado de soledad. Nosotras las mujeres, hoy, no importa la edad que se tenga, hoy tenemos que sentarnos un momentico y preguntarnos, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque si ya tú tienes unos roles comprometidos, inclusive como empleada, porque hay gente que quiere ser emprendedores, pero hay gente que quiere estar dentro de una empresa y convertirse en una persona importante que cambia el mundo empresarial desde adentro. Es decir, no se trata de alejarse, pero la pregunta fundamental es, ¿qué es lo que tú quieres ser? ¿Qué soñabas con ser cuando eras adolescente y que decías, Dios mío, esa es mi vida, eso es lo que me hace que la sangre se me caliente? Claro, y además te voy a dejar en el aire una pregunta importante, que es cómo hacemos con la gente que anda en modo. Hoy en día la gente anda en modo emergencia, pero también mucha mujer anda en modo mamá, y cuando anda en modo mamá, de alguna manera está determinando que el camino va a ser madre, pero los hijos crecen. Entonces tu ser madre se reduce a la mitad. ¿Y qué vas a hacer con la otra mitad? Es decir, ¿qué pasa con tu ser mujer? De eso Exacto. vamos al regreso a conversar. Recuerden, @psicolocutora, vamos a una pausa, enseguida vamos a regresar con ustedes, pero antes, por favor, permítanme hablarles de mi tema favorito, que son los viajes. Y yo te invito a que te escapes de la rutina, vive con Vivi Viajes, pura B pequeña, que tiene para ti los paquetes turísticos para todos los gustos y necesidades, con exclusividad de servicio y atención personalizada. Conoce lo bella que es Venezuela, tu Venezuela. Disfruta de las mejores playas del Caribe, nuestras montañas, páramos, nuestra selva, médano. Todo lo que que identifica a Venezuela como un paraíso, te lo entregamos además con atención personalizada, con exclusividad. viviviajes.com. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con nuestra querida María de los Ángeles Rondón. Continuamos, mis amigos queridos. Aquí estamos para seguirles llevando a esta maravillosa mujer que es mi amor. María de los Ángeles Rondón, la licenciada María de los Ángeles Rondón, que además nos está conversando del poder de lo femenino, de ese complejo poder de lo femenino, cuando vemos, por ejemplo, cuando estaba hablando de que mucha gente anda en modo. Entonces tú ves mujeres con hijos que andan en modo mamá, porque ellas solo hablan de los hijos, solo les interesan los hijos, todas sus ocupaciones las ocupan los hijos. Está bien, y eso te da un modo mamá que es válido, pero tú dices, ella va a andar en modo mamá y no va a poder cambiar de modo. Y al no poder cambiar de modo, lo va a cambiar solo al modo abuela. Y los hijos y los nietos crecen, se los llevan, se van, se cambian de país. ¿Qué va a pasar con ella? Y a uno ya le da lástima. Además estoy hablando de mujeres que pueden tener 30 años. Y a uno Sí. ya le da lástima por todo lo que ha de venir. Porque, wow, tienes que equilibrar el modo persona. Fíjate tú una cosa, y hay otras que son modo esposa, que no tienen hijos, pero son Ajá. modo esposa, modo esposa, modo esposa. Hay otras que son mujeres empresariales y son modo empresa, modo empresa, modo empresa. O sea, Eso. nos vamos quedando las mujeres pegadas en la tercera escalón de la pirámide de Maslow, que te habla de las relaciones y de la necesidad de formar parte de algo. Claro. El ser humano es multifacético, nosotros en 24 horas tenemos que hacer muchas cosas diferentes. El niño a medida que va creciendo, y por eso te decía que esto tiene mucho que ver con mi 1911, el niño a medida que va creciendo va necesitando cuidados diferentes y además de eso, tú tienes que irle entregando al niño a medida que se va desarrollando la responsabilidad de ocuparse de ciertas cosas. Pero si tú eres del tipo de mujer que como tiene hijos, vive metida en el colegio viendo a ver si la maestra le sacó la lengua o si el otro niñito, y esos WhatsApp que a veces tienen los colegios donde la mamá sabe primero cuál es la tarea antes de que el niñito llegue, te vas metiendo en un mundo y te vas abandonando de tu propia personalidad que también tienes que cultivar. A mí, por ejemplo, yo les digo a la mamá, ok, vamos a hacer una cosa,
cosa, al niñito le gusta leer, lo sentamos a leer y agarras un libro tú y lees otra cosa. Si tu hijo tiene 5, 7, 8, 10, 12 años, tú tienes que ir soltando, no desvinculando. Yo no estoy hablando de afecto, Claro. yo estoy hablando de tareas. Cuando tú tienes un bebé recién nacido y eres una mamá responsable, no hay manera de que no Claro. andes con el muchacho todo el día Claro. cargado. Pero el ser humano evoluciona y crece y a veces tiene circunstancias, a veces se enferma, a veces hay una cirugía, hay una cantidad de cosas que de repente implican que una mamá y un papá abandonen un poco el quehacer cotidiano para abocarse más a un hijo. Pero lo normal es que en la medida que el niño crece y aprende a ir al baño solo y es capaz de hacer su tarea solo y puede dormir solo en su cama y tú le acuestas, como digo yo, a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche, mamá tiene un tiempo, la mujer tiene un tiempo para desarrollarse. Pero te voy a involucrar aquí a otra persona que es la mujer que no tiene hijos. La mujer que no tiene hijos por cualquier razón, porque decidió no tenerlo, porque no se casó. A veces siente que está nadando contra la corriente y lucha y explicando todo el tiempo Y su vida. acosada por el medio que le está diciendo, y tú no vas a tener hijos, y tú tan bonita, ¿cómo es posible que vas a quedar Sí, sola? Y que sí. queda para la vejez. Sí. ¡Wow! No, y tú las oyes, tú las oyes. En estos días leía yo algo muy gracioso en Instagram de personas sugiriendo respuestas para que la mujer las tenga en la punta de la lengua. Ajá. Esa mujer, aunque tú no lo creas, Carlos, a los 35 años empieza como a encerrarse. Sí. Y tú la ves alejándose de los grupos de pertenencia donde convive la gente. Dejan de ir a fiestas precisamente para no tener que estar echando el cuento de por qué no tiene hijos, Claro. o de por qué está soltera, o de por qué está casada y decidió no tener hijos, o no lo pudo tener. Claro. ¿Ok? Entonces tú las ves que se van recluyendo, se van alejando, se van dedicando, por ejemplo, a una empresa, a un trabajo, se vuelven adictas al trabajo y comienzan a dejar de lado sus sueños. A veces el sueño puede ser una cosa tan sencilla como aprender otro idioma, Carlos, porque la gente a veces piensa que se requiere capital para emprender, que no puedes dejar el trabajo porque de qué vas a vivir. Bueno, perfecto. Si esa es tu vida real, dentro de esa vida real, ¿dónde encaja lo que es tu deseo, lo que te apasiona? Si a ti te gusta viajar por el mundo, pero no puedes viajar, bueno, entonces ponte a aprender otro idioma que de repente sea una cosa diferente, que sea alemán, que sea francés, que te permita meterte en la cultura de ese otro país y enfrasca y enfila tus ideas y tus esfuerzos para lograr hacer esa fantasía que tienes. No tiene por qué ser una tarea desmedida y desbordada que te haga ni divorciarte ni renunciar al trabajo, pero definitivamente la mujer tiene que entender que tiene que trascender. El ser humano tiene la necesidad de trascender y dolorosamente a veces las personas se dan cuenta en medio de una enfermedad terminal, en medio de un proceso de vejez, en medio de la soledad, cuando quizás las oportunidades se van cerrando y tú mismo no tienes la misma energía y a veces esas cosas se mezclan con unos estados depresivos que te bloquean, que te llevan a la inercia, que no te permiten ver la luz al final del túnel y tú vas quedando rezagada para morirte triste, porque de verdad a veces cuando en otros momentos de mi carrera me ha tocado trabajar con pacientes terminales, la gente se queja más de lo que no hizo que de lo que sí hizo. Claro. Entonces, es el momento de que no importa cuál sea el rol que tú desempeñas como mujer, bien sea como mamá, bien sea como una mujer soltera, bien sea como una mujer profesional, o bien sea todas las anteriores, llegó el momento de sentarte y decir, pero ¿qué es lo que me hace falta? Porque además en este instante en nuestro país estamos tan agobiados por tantas cosas que a veces esos tiempos de descanso, ese break, nos dedicamos a quejarnos. Yo no digo que quejarse no sea bueno, hay que hacer catarsis de vez en cuando y uno se desahoga y tal, pero una vez que tú has dado ese paso, tú tienes que volver a ese momento de buscar qué es lo que te está haciendo falta, porque a veces a la gente y a las mujeres lo agobian los hijos, pero no lo puede decir en voz alta porque entonces se siente que está Que es una mala madre, renegando claro. de su rol de mamá. Y fíjate que yo tengo pendiente una cosa que es muy importante, a ver cuál es tu opinión. Y tiene que ver con que no, yo creo que no hay nada más importante para un hijo que haber podido tener o haber tenido siempre una madre apasionada por lo que hace, Sí, ¿sabes? señor. Porque eso es, de alguna manera, saber que esa pasión también está en mí y que yo en algún momento también la puedo desatar. Y me parece que es maravilloso, Pero ¿no? es que nos encanta decir que enseñamos con el ejemplo, Claro. pero entonces ese ejemplo se circunscribe solamente a ciertas cosas. Claro. Hay mujeres que disfrutan cocinando, hay mujeres que disfrutan limpiando, hay mujeres que disfrutan leyendo, hay mujeres que disfrutan estudiando. Cuando tu hijo logra ver eso a ti, cuando tu hija hembra logra ver que hay cosas que no son relevantes en la vida, que verse bien es importante, pero no puede ser el centro de mi autoestima, Claro. tus hijos lo van aprendiendo y después lo narran. No, es que mi mamá cuando ponía los discos en francés, bueno, Sí, se transformaba en otra cosa y era una maravilla. Exactamente, Entonces, qué bueno. se va convirtiendo en una manera de mostrar el camino a tus hijos, tanto hembras como varones.
María de los Ángeles Rondón con nosotros, @psicolocutora, hoy hablando del poder de lo femenino y nada más disfrutándola como siempre. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos con muchísimo más. Bien amigos, y continuamos, estamos con María de los Ángeles Rondón, la psicolocutora, @psicolocutora en todas las redes, para que ustedes disfruten de ella, que además contesta, está activa, ahí ella está viva en las redes totalmente. Y además su libro muy importante, que ya lo presentamos aquí, y ya por ahí viene el segundo, que es Padres, esto es un 911. Así mismo. Así para que usted tenga toda una guía de una persona vivencial además, que no está con cosas demasiado rebuscadas, sino también comparte su vivencia como madre y de verdad que es un deleite, no solo escucharla, sino también leerla. Gracias. Bien, estamos hablando del poder de lo femenino. ¿Qué más le podríamos decir a la mujer? Porque partiendo de eso, hoy en día hay un síndrome y ese síndrome se ha estudiado en Congreso de Adolescencia y Juventud en México 2007, 2009, que hay un síndrome sobre todo en América Latina, de hijos que no quieren crecer. Se quedan en casa, ¿verdad? O sea, estudian, pero no, tú ves que no terminan de graduarse, no terminan de irse de la casa. Esa necesidad que tiene que surgir en la veintena de me voy a ver qué hay en la vida, Exacto. es como si no tuviéramos eso. Y lo peor, y lo que sé, y entre las conclusiones de ese congreso, fue una de ellas, es que estos muchachos no tienen a quién imitar. Nunca, es decir, porque sus padres no sonríen, perdón, no ríen, no se carcajean, de nada, no cantan, que es una expresión de alegría. Estoy cantando una canción horrible, porque canto horrible, pero te canto. No hablo bien de mi trabajo, no hablo bien de lo que hago, no me emociono por la vida. Entonces, claro, cuando a lo mejor es una gran madre, estamos hablando ahorita de lo femenino, pero igualmente con los padres va lo mismo. Es una gran madre, abocada totalmente a eso. Pero todo lo demás, que va a ser las herramientas que uno va a ir captando y codificando para la hora de partir, podérselas llevar, no están. Entonces son personas que, y cuando se quieren ir, yo te hago un anexo, ahí hay 4 metros, tengo 4 metros de patio, te hago un anexo para que no te vayas. Es como una cosa muy loca, ¿no? Pero fíjate tú que tiene eso que ver con lo mismo. Mira lo que ha pasado en los encuentros de la charla de género femenino. Cada vez que hemos terminado la conversación, que termina siendo interactiva siempre, las mujeres empiezan, vamos a reunirnos para jugar cartas. Yo a veces siento que la gente se plantea como sus propias necesidades algo que es imposible de hacer. Si nosotros las mujeres nos reuniéramos de vez en cuando, una vez al mes, cada 2 meses, 2 veces al año, pues un grupo de mujeres a jugar cartas, terminaríamos intercambiando las cosas de la cotidianidad de los hijos. Pero además en ese tiempo que nosotros podemos estar 2 o 3 horas, porque ¿cuánto más, Carlos? Claro, claro. O sea, 2 o 3 horas haciendo lo que sea, jugando cartas, Hablando, diseñando, tomándonos un café y compartiendo recetas si quieres, o lo que sea, o trucos para maquillaje, lo que sea. Si nosotras nos reunimos 3 horas, ¿dónde están nuestros esposos y nuestros hijos, los que tenemos esposos e hijos? Ellos estarán resolviendo también su vida, o sea, estarán viendo a ver qué hacen, cómo matan el aburrimiento, porque es que además las mujeres cuando salimos de casa todo se echa a perder, se pierden, no encuentran dónde están las cosas. Responsabilidad nuestra. Claro, que a veces Claro. es real y a veces no es real. A veces también. es real, pero nosotros tenemos que ir acostumbrando a nuestro entorno, que hay unos pequeños espacios que pueden ser cada tiempo distanciado. A veces yo he dicho, voy a agarrar a la mujer y me la voy a llevar para Aruba y vamos a hacer un fin de semana. Y tú escuchas a Eso las puede ser mujeres muy decir, interesante. no, sí, eso va a ser muy interesante, sí. Pero estén pendientes porque lo vamos a hacer. Tú escuchas a la mujer decir, mi esposo no me va a dar permiso, y ahí es donde yo digo, ya va. Pero nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, nos vamos a sentar a hablar tonterías y a hablar de las cosas que hacen nuestros hijos, a enseñarnos fotos, a enseñarnos las cosas, los logros personales. Y todavía hay mujeres que sienten que tienen que pedir permiso como si estuvieran, digamos, apostando, primero que no se lo van a dar y segundo, ¿cómo es eso? Porque sienten que sin ellas la casa no funciona. Sin Que eso ellas es la otra casa- mentira. Vete para que veas. además fíjate tú, Carlos, cómo la limitación la voy poniendo yo Yo. sin haber tocado el tema, sin haber planteado la situación, porque
además yo si me voy a ausentar un día, pues un día de playa, pues vamos a decir que no nos vamos de viaje, un día de playa, yo puedo dejar una estructura y un esquema para que la casa no sucumba ante eso. Pero las mujeres tenemos dificultades para reunirnos, porque además las mujeres también podemos ser muy crueles entre nosotras, Muy son competitiva. muy competitivas. Nosotros hemos delegado a la mujer una cuota muy importante y muy alta de nuestra autoestima a la apariencia física. Estamos viviendo un momento de crisis en Venezuela donde todavía se sigue reforzando el tener más que el ser. Nosotros podríamos reunirnos a ver qué podemos hacer para influir positivamente en la cuadra. O sea, Claro. vamos a reunirnos para ver, y cada vez que yo me reúno con los papás en la plaza a jugar, salen una cantidad de ideas y nosotras las mujeres a lo mejor somos las que podemos cambiar el mundo y podemos cambiar las circunstancias sin ánimo de pelea ni de combatir, pero proponiendo soluciones concretas para influir en la cuadra, en el vecindario, en la urbanización, en el estado, en la ciudad, para que eso termine llegando al país. Entonces, si hay cosas para aportar, porque es que si tú aprendiste a hablar alemán porque era algo que te gustaba, bueno, pregunta a ver cuántas personas en tu entorno también quieren aprender a hablar alemán y te quedas loco cómo se mueve, cómo la gente Claro. se va moviendo en pro de conseguir un bienestar común, colectivo, pero que también es individual. Entonces, nuestros hijos van aprendiendo que cuando uno se plantea una meta, uno va haciendo pequeños pasos en esa dirección. Pero hay personas, que a veces son varones también, pero hay mujeres, que como que si, cuando tú estás haciendo las cosas que no te gustan, Carlos, te va dando flojera la vida. O sea, Claro. cuando tú tienes el trabajo que no era el que tú soñabas, cuando tuviste que estudiar la profesión, porque eso fue lo que se pudo, pero no, eso no era lo que tú soñabas, tú terminas a nuestra edad, a los 40 años, a los 35 años, estás agotado. Entonces, la invitación de todo este proyecto hacia lo femenino es mantén las relaciones que tú quieras, mantén las que te ha tocado, porque las mamás no podemos renunciar a ser Claro. mamá, no es lo correcto. Y anda desarrollándote, porque no puede ser que la excluida de toda esta historia tengas que ser tú solamente porque eres mujer. Unos varones deciden reunirse y no hay rollo, nadie se escandaliza, le parece que eso es normal, que el varón necesita su espacio. La mujer decide para reunirse y tiene que pedir permiso. Hay mujeres que todavía están dando explicaciones a sus padres y pidiendo permiso, autorización y convenciendo gente, y no vamos entendiendo que a medida que nosotros vamos ganando edad, experiencia e inclusive autonomía económica, nosotros tenemos que empezar a delimitar cuáles son nuestros campos de acción, y a veces lo que hacen falta son 8 o 10 mujeres. La violencia contra el género femenino que es bastante cruel y que es bastante abundante y que empieza desde la infancia contra las niñas, y hemos tenido unos casos horribles recientemente, pero la mujer se autoagrede. Claro, La mujer mucho. es capaz de mutilarse el cuerpo con tal de ser aceptada, y eso no puede ser. Yo no digo que la gente no se opere, yo no tengo nada que ver con eso ni nada de eso, pero tu autoestima no puede estar montada sobre cuánto mide tu cintura, sobre cuánto mide tu cadera, cuando no estás cultivando tu propia pasión, tu propio intelecto, tu propio espíritu, las otras necesidades que también forman parte de ese concepto que tienes que construir para que lo puedas transmitir a tus hijos y definitivamente, Carlos, para que te puedas morir en paz. Porque esos segundos antes de uno morir se lo reflexiona y la vida se pasa rapidito. Nos los han contado todos los sobrevivientes de que vieron su vida pasar y se arrepienten más de las cosas que no se atrevieron a hacer que de las cosas que hicieron con el bien por delante, sin hacerle daño a los demás. Qué bueno, qué maravilla, qué buen mensaje. Así que estamos comenzando el año con todo, no importa circunstancias país. Aquí vamos nosotros con buen ánimo, además sabiendo de que esto no es, como lo he dicho mil veces, esto no es una cueva, esto es un túnel. Así que es María de los Ángeles Rondón con nosotros, @psicolocutora. Y recuerden adquirir, usted que es madre, que tiene hijos pequeños, acuérdate de adquirir su libro, Padres, esto es un 911. Amigos, gracias, se les quiere. Un aplauso para ellos.